Bueno, yo creería que podemos iniciar para ser puntuales y respetuosos como con el tiempo y aprovechar este espacio, esta ahorita que tenemos el día de hoy. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Le damos la bienvenida a esta charla en el cual vamos a abordar la inteligencia artificial en el ámbito académico. Esta conversación está en el marco de una gran actividad que realizamos en la Universidad AFIT, que lo llamamos Acciones AFIT en Ciencia, Tecnología e Innovación. Y para este año, o esta ocasión de Acciones AFIT, le dimos como enfoque el tema de conexiones. Y hablando de las conexiones, este espacio de aprendizaje cuenta con el apoyo de NAGO, que hoy nos acompaña Sandra, y también las bibliotecas de la Alianza 4U, el cual están conformadas por la Universidad de ICESI, el CESA, Universidad del Norte, AFIT, y quienes hace varios años venimos trabajando unidas para fortalecer la cultura científica en nuestras instituciones. Sabemos todos que la inteligencia artificial ya está transformando nuestra manera en la que investigamos, escribimos y aprendemos, y consideramos por eso y creemos que el uso pertinente requiere de criterio, responsabilidad y pensamiento crítico, de modo de que pueda convertirse en una herramienta clave para nuestros procesos de investigación, innovación y aprendizaje. En el 2024, durante los encuentros de la Alianza 4U, en el marco de la ciencia abierta, toda nuestra comunidad académica también nos expresó su interés de ahondar más en estos temas tan relevantes que hoy nos convoca, como es la inteligencia artificial y todo también el tema de tecnología educativa en acceso abierto. Y hoy, precisamente, damos un paso más, abriendo este espacio para reflexionar y formarnos, de modo que los docentes, estudiantes y investigadores puedan incorporar la inteligencia artificial en sus actividades académicas, pero de una forma responsable, crítica y con visión de futuro. Para empezar, vamos a recibir a Sandra Mercado, que es la manager regional de Alianzas Estratégicas de ENAGO, donde lidera iniciativas para fortalecer la integridad académica y la excelencia investigativa en universidades de América Latina, a través de diversas soluciones tecnológicas que protegen a nuestras instituciones del uso indebido de herramientas generativas y refuerza la autoridad académica responsable. Sandra cuenta con más de 9 años de experiencia, ha acompañado a decenas de universidades a alcanzar sus metas editoriales y también de investigación. Se especializa en crear alianzas estratégicas de alto impacto, conectar soluciones con necesidades reales y generar resultados sostenibles, y también es apasionada en los entornos multiculturales. Se adapta con facilidad y siempre busca aportar valor desde su visión global. Así que le damos la bienvenida a Sandra y agradecerle por abrirnos este espacio. Adelante, Listo. Sandra. Dale, Patricia, muchísimas gracias por esta maravillosa introducción y por la invitación a participar, a conversar sobre esta charla, que es un tema tan importante, es un tema que es tendencia hoy en día, no solamente acá en Colombia, sino a nivel global. Entonces, estoy más que feliz de estar invitada a participar con ustedes el día de hoy. Entonces, bueno, el tema que vamos a revisar hoy es la IA en el ámbito académico, consideraciones éticas y camino hacia un uso responsable. Y antes de dar inicio, quisiera hacer un pequeño paréntesis o aviso legal, donde indicamos que todo el contenido utilizado en esta presentación es propiedad o está bajo licencia de Crimson Interactive Inc. o sus afiliados bajo licencia. Algunos contenidos pueden haber sido bloqueados por razones de confidencialidad y queda prohibido el uso no autorizado de cualquier parte de esta presentación sin permiso previo. ¿Listo? Entonces, bueno, allí como un pequeño paréntesis. Bueno, acá pues hay un poco sobre mí. Esto fue lo que ya Patricia tuvo la oportunidad de comentar. Y bueno, esa es la agenda que vamos a llevar el día de hoy. ¿Listo? Estos son los temas que vamos a abordar. Primero vamos a abordar la importancia de la integridad académica. Posteriormente vamos a ver algunos ejemplos súper interesantes, unos ejemplos muy curiosos que voy a compartir con ustedes el día de hoy sobre la mala conducta, casos de mala conducta en la investigación, también cuáles son las causas
de esta mala conducta en la investigación, vamos a ver también retos éticos de la inteligencia artificial, cómo evitar infracciones éticas y también vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Quería comentarles sobre este aspecto. Aquí hay una cajita de preguntas y respuestas o aquí en el chat. Ustedes pueden ir dejando todas las preguntas. Acá hay un colega nuestro de soporte que va a estar también respondiendo las preguntas. Estas preguntas se van a responder en inglés inicialmente, sin embargo, al final yo voy a brindar como una asesoría para que podamos socializar también y de pronto abrir como un espacio de discusión, de comentarios. Me gustaría también conocer sus perspectivas, qué opinan sobre todos estos temas que vamos a abordar el día de hoy. ¿Listo? Bueno, entonces acá vamos a hablar sobre la importancia de la integridad académica. Cuando hablamos de ética de la publicación, nos referimos específicamente ¿a qué? A los principios y normas que rigen la integridad de la publicación académica. ¿Listo? A partir de allí lo que hacemos es garantizar que la investigación se lleve a cabo y se comunique y se difunda de una manera honesta, de una manera clara, de una manera transparente y responsable. ¿Vale? Cuando hablamos de preservar la integridad científica, vamos a ayudar a construir un cuerpo de conocimiento que sea confiable, que nos genere confianza, en el que otras personas se puedan apoyar de igual forma. ¿Listo? También hablamos de fomentar la responsabilidad. ¿Por qué? Porque al fomentar la responsabilidad, lo que hacemos es aclarar las responsabilidades de todos los participantes o digamos los actores en el medio. Hablamos de autores, editores y revisores. ¿Listo? Al mismo tiempo vamos a lograr promover una conducta responsable, ya que vamos a lograr a través de una buena integridad académica establecer ciertas normas sobre autoría, exactitud de los datos y citas apropiadas. Estos son temas que muchas veces no pueden, no, digamos que puede haber como una línea muy delgada, ¿sí? Para poder atravesar. Entonces, a través de una buena integridad académica vamos a poder tener una mayor claridad sobre estos aspectos y también un punto súper importante, vamos a lograr proteger al público. ¿Por qué? A los lectores, a los usuarios. ¿Por qué? Porque a través de una buena integridad académica vamos a evitar que haya una difusión de información falsa. ¿Listo? Que es información que puede más adelante tomarse o considerarse para, no sé, digamos, la realización de usuarios. ¿Por qué? Porque a través de una buena integridad académica vamos a evitar que haya una difusión de información falsa. ¿Listo? Que es información que puede más adelante tomarse o considerarse para, no sé, digamos, la realización de políticas públicas, para algún otro tipo de investigaciones futuras con base en esta información falsa. Entonces, a partir de la integridad académica se van a derivar muchos otros aspectos supremamente importantes. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de publicaciones poco éticas, no nos referimos únicamente a un error aislado en particular, sino que tenemos que tener en cuenta que esto genera un efecto dominó. ¿Listo? Un efecto dominó que va a impactar directamente a todo el sistema completo. ¿Por qué? Porque cuando se pierde la confianza del público, la confianza en general, que digamos esta es como uno de los puntos más evidentes o más importantes. ¿Por qué? Porque si un artículo resulta, digamos, engañoso, esto es algo que va a debilitar la credibilidad de absolutamente toda una disciplina en particular. ¿Listo? Además, también tenemos que tener en cuenta que estos trabajos distorsionan los registros científicos y pueden influir negativamente en políticas públicas, digamos, o digamos también en influir en decisiones críticas como por ejemplo de salud, de medio ambiente. También es algo que puede generar consecuencias prácticas, incluyendo desde la necesidad de que haya retractaciones que pueden dañar reputación tanto de las instituciones, porque inclusive ya hemos visto casos muy comunes acá en Colombia también, donde han resultado artículos que se han publicado anteriormente de grandes universidades y resulta que después de mucho tiempo se dieron cuenta que estos eran plagiados,
Entonces, todo esto es algo que definitivamente tiene una repercusión negativa en cuanto a la reputación de las instituciones como tal. Adicional a eso, también hay un desperdicio grande en cuanto a los recursos económicos adjudicados para estos proyectos y también en cuanto al tiempo de la revisión de la información. ¿Listo? Adicional a eso, las futuras investigaciones también se pueden ver afectadas al apoyarse en información falsa, en datos falsificados, de tal manera que esto es un problema que se puede continuar perpetuando. ¿Listo? Hay algunos casos en los que incluso este tipo de situaciones pueden llegar a tener repercusiones legales. ¿Listo? O algún tipo de restricción institucional. Bueno, entonces, para concluir esta diapositiva, una mala práctica por parte de un autor, una mala práctica académica, no únicamente afecta a ese autor en particular, sino que compromete a la comunidad científica y a la sociedad en general. Entonces, tenemos que ser muy precavidos a la hora de tomar una decisión en cuanto a cómo vamos a actuar, si vamos a actuar de manera íntegra o no, ya que puede tener una repercusión a nivel general. ¿Listo? Bueno, en los últimos años hemos visto cómo los retos en la ética editorial han crecido de manera exponencial. ¿Listo? Inicialmente, como podemos ver acá en esta gráfica, las preocupaciones se centraban en cierto tipo de problemas que lo podríamos considerar, entre comillas, como clásicos, ¿sí? Como los problemas que hemos notado desde siempre. En este ámbito tenemos problemas incluidos como la manipulación de datos, podemos observar también el plagio, autoría inapropiada, ¿sí? Digamos que esto es algo que hemos observado desde siempre. Sin embargo, con el paso del tiempo, este tipo de desafíos han ido cambiando, ¿listo? Ellos han ido evolucionando, se han sofisticado y se han diversificado, por decirlo así. Hoy hablamos de prácticas ya muchísimo más complejas, ya no hablamos únicamente de manipulación de datos, sino también de los famosos paper mills, ya tenemos en cuenta también venta de artículos, hablamos de manipulación intencional de datos, de imágenes, de información para inflar indicadores, ¿listo? Todo este tipo de intermediarios que ofrecen soluciones fraudulentas, incluso hay casos, hemos llegado a ver casos donde se pueden lograr comercializar publicaciones enteras, ¿listo? Bueno, lo que esta curva ascendente también va a reflejar es justamente esa realidad. Cada año nosotros vamos a empezar a ver nuevos tipos o nuevas formas diversas. Acá como vemos en la gráfica y como lo resaltamos acá también, vemos que la inteligencia artificial digamos, utilizada de mala manera, pues también es uno de los retos que ya está empezando a surgir recientemente, teniendo en cuenta el contexto actual. Es una de las nuevas formas de mala conducta que pone a prueba definitivamente la capacidad de respuesta de los actores en el medio. Hablamos de los editores, las instituciones, ¿sí? Y también pues de la propia comunidad científica. ¿Listo? Bueno, entonces, este panorama es algo que definitivamente nos recuerda que la integridad académica no es un concepto fijo, sino que es un concepto que va evolucionando con el tiempo, ¿listo? Teniendo en cuenta diferentes variables como el contexto, la tecnología, las presiones del sistema, ¿sí? Es por eso mismo que nosotros internamente, desde nuestras instituciones, necesitamos encontrar cada vez más nuevos mecanismos, necesitamos fortalecer este tipo de mecanismos de prevención, pero sobre todo, y uno de los puntos más importantes, es fortalecer aspectos de ética e integridad directamente desde nuestras instituciones para nuestros, digamos, usuarios, estudiantes, investigadores, etcétera. ¿Listo? De tal manera que podamos proteger la credibilidad de la comunidad y el conocimiento científico. Bueno, acá tengo unos ejemplos súper interesantes, unos casos recientes de ejemplos. Hemos sido testigos en los últimos meses
de una serie de casos que han sucedido de falta de integridad en la investigación. ¿Listo? Y esto es algo que definitivamente tiene repercusión mediática. Podemos ver aquí, como vemos en estas imágenes que tenemos acá, casos específicos. Este tipo de casos definitivamente tienen una repercusión porque pueden destruir la credibilidad de la comunidad científica. Entonces, mire, vamos a ver acá algunos casos. Tenemos este primer caso que vemos acá, es el que aparece de The Guardian, es de la profesora Francesca Gino. Listo, entonces, ¿qué pasó con este caso? Ella es profesora titular de la Universidad de Harvard, Harvard Business School, y reconocida científica conductual. Listo, ella la despidieron recientemente, fue despojada de su titularidad, lo cual fue considerado como una medida poco común e histórica, pero es algo que también indica que incluso las instituciones de primer nivel están dispuestas a tomar medidas que apoyen la integridad académica. Y esto básicamente, ¿por qué lo hicieron? Pues hubo, digamos, hubo un caso específico donde ella falsificó datos y la universidad se enteró. Entonces, por ejemplo, casos como este se puede ver inclusive en estas universidades que son universidades de primer nivel y ellas mismas están, digamos, obligadas a tomar medidas también para salvaguardar la reputación de su universidad como tal. ¿Listo? Bueno, tenemos otro caso aquí, es el de la profesora Sylvain Lesné. Listo, ella tenía un artículo sobre la enfermedad del Alzheimer que fue publicado en Nature en el año 2006. Listo, este también es un caso muy interesante porque en su momento se consideró un caso como revolucionario. Listo, fue un estudio que contribuyó, digamos, de forma significativa a la llamada hipótesis amiloide dominante. ¿Listo? Pero ¿qué sucedió? Resulta que con este caso hay recientes investigaciones que han revelado que algunas imágenes fueron manipuladas y también se cuestiona la procedencia o el origen de algunos de los datos que se contenían, digamos, en esta investigación. ¿Listo? Entonces, la Universidad de Minnesota encontró problemas, digamos, bastante significativos en este documento y esto es algo que tuvo definitivamente implicaciones muy grandes, o sea, son implicaciones enormes. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, este es un artículo que tuvo muchísimas citaciones. ¿Listo? O sea, es un trabajo que no solamente fue muy citado, que no solamente fue muy reconocido a nivel mundial, sino que, ojo al dato, muy importante. Esto es un artículo que con base en estos resultados, esto influyó para que hubiera desarrollos en cuanto a nuevos productos farmacéuticos. ¿Listo? Estos resultados de investigación llevaron a desarrollar nuevos fármacos durante casi 2 décadas. ¿Listo? Entonces, definitivamente, este es un caso que yo quería mostrarles muy detalladamente. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no podemos hacernos los de la vista gorda, por decirlo así, frente a este tipo de situaciones que están ocurriendo. O sea, un error que nosotros podemos considerar, entre comillas, pequeño, de pronto por querer lograr un mayor reconocimiento como investigador, reconocimiento profesional, reconocimiento social, ¿sí? No nos damos cuenta del daño tan grave y de las repercusiones tan graves que esto puede llegar a tener. ¿Listo? Entonces es supremamente importante, ¿vale? Que tengamos en cuenta este tipo de situaciones. ¿Listo? Bueno, también tenemos el caso de un profesor, este es otro tipo de caso que tenemos aquí, es el profesor Xiaofeng Wang. Él era experto en ciberseguridad de la Universidad de Indiana. Él también fue despedido recientemente, eso fue algo que sucedió a comienzos de este año, tras una investigación interna que se realizó, listo, también por temas de ética y digamos presuntamente, ¿vale? Lo que sucedió es que más de 700 profesores estuvieron en contra de esta situación y fueron a protestar. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que no se siguieron los procedimientos adecuados ni se respaldó el debido proceso legal. Digamos que hubo también como allí ciertas fallas durante todo el proceso. ¿Listo? Y este es un caso muy interesante que también queríamos traer a colación. ¿Por qué?
porque este es un caso que ha despertado mucho la preocupación de la comunidad académica y todo por el posible impacto que puede tener en investigadores de origen chino, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan o conocen un poco sobre una política anterior que se llamó China Initiative. Sí, estas fueron políticas muy polémicas, eso fue algo pues también como que generó pues mucha polémica y mucha conversación y discusión interna. ¿Por qué? Porque son políticas que generan un ambiente de desconfianza entre los investigadores de origen chino. Entonces, allí también hay como un tema bastante interesante como para revisar. Entonces, estos casos que estamos compartiendo el día de hoy son casos que abarcan aspectos de ética, neurociencia y los vínculos de investigación a nivel mundial. ¿Listo? Eso nos recuerda que la integridad en la investigación no se limita únicamente a detectar un fraude como tal o una trampa, sino que se trata también, lo que siempre vamos a resaltar acá una y otra vez, es de fortalecer los sistemas de responsabilidad y de confianza. ¿Listo? Al mismo tiempo que también podamos garantizar un trato justo con los investigadores. Hemos notado muchos casos donde hay discusiones porque un investigador dice y afirma, es que yo realicé este trabajo. Y resulta que los profesores van y dicen, no, pero es que por esta herramienta o por esta metodología me estoy dando cuenta que no. Entonces hay que también tener un balance, siempre tratando de preservar la parte de la ética y el respeto y pues las evaluaciones justas y equitativas. ¿Listo? Bueno, entonces, en América Latina, la adopción de la inteligencia artificial ha avanzado, ¿sí? Aunque todavía con un ritmo bastante moderado, por decirlo así. Hoy hablamos casi cerca de un 19% de tasa de adopción y uno de los principales usos identificados está precisamente en el sector educativo. ¿Listo? Ahora, lo interesante acá no es solamente la tasa de adopción, sino los retos, ojo al dato, los retos que esto plantea. ¿Listo? Entonces, bueno, en las universidades de la región vamos a ver que el uso de herramientas como ChatGPT definitivamente es algo que está generando no solamente ChatGPT, Gemini y todo este tipo de modelos extensos de lenguaje, es algo que está generando inquietudes muy específicas dentro de la comunidad y esto lo hablamos definitivamente con conocimiento de causa. Por un lado, podemos indicar que está el sesgo y la discriminación en las respuestas. ¿Listo? Por otro lado, también podemos identificar la necesidad de evaluaciones éticas periódicas y de una regulación clara sobre un uso responsable. ¿Listo? También hay un desafío muy grande que existe actualmente y es el poder identificar nuevos tipos de herramientas para cambiar o adaptar la manera en la que están los docentes y las instituciones enseñando a sus estudiantes de tal manera de que no se pierda el pensamiento crítico. ¿Listo? O sea, cómo poder aprovechar estas herramientas de inteligencia artificial sin que se vea afectado el pensamiento crítico o el desarrollo cognitivo como tal. Entonces, acá lo que queremos decir básicamente es, no se trata de frenar o de prohibir la utilización de herramientas de inteligencia artificial, que sabemos que este tipo de herramientas llegaron para quedarse, sino de integrar estas herramientas de una manera ética, integrarlas de una manera consciente y de una manera responsable, porque el valor que este tipo de herramientas pueden aportar es un valor definitivamente muy grande. ¿Listo? Bueno, acá tenemos una encuesta. ¿Listo? ¿Con qué frecuencia utiliza personalmente herramientas de inteligencia artificial para la escritura académica o de investigación? Tenemos A, nunca; B, ocasionalmente para correcciones menores o revisiones gramaticales; C, regularmente para redactar o resumir contenidos; y D, casi siempre como parte de mi flujo de trabajo de escritura. Listo, a ver, vamos viendo acá sus respuestas.
Vamos a dar un momento, unos segunditos porque me interesa conocer. Bueno, hasta el momento tenemos 41 preguntas, 44, perdón, respuestas. Vamos con 46. Listo, aquí vemos un resultado bastante notorio con todas las respuestas que tenemos acá. Dice un 5%, que son 3 usuarios, nos indican que tenemos nunca, B, ocasionalmente para correcciones menores o revisiones gramaticales tenemos un 48%, casi la mitad, ok. Listo, C, regularmente para redactar o resumir contenidos, un 33%. Y D, casi siempre como parte de mi flujo de trabajo de escritura. Súper, muy interesante. Listo, excelente. Entonces, como podemos ver acá con estas respuestas, realmente ya prácticamente casi todos estamos utilizando la inteligencia artificial para apoyarnos, ya sea de una manera u otra. ¿Listo? Dependiendo, independientemente de si sea para algo más sencillo o para algo más avanzado, pues ya prácticamente todos estamos apoyándonos en la inteligencia artificial. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar, ¿vale? Bueno, en este gráfico vamos a ver, en este gráfico nos muestra el nivel de impacto futuro percibido de los modelos de lenguaje extensos o los LLM, ¿listo? En las distintas etapas de publicación. Como podemos ver acá, hay distintas etapas como generación de ideas, revisión de literatura, metodología, análisis de datos, redacción, selección de revistas, revisión y edición, corrección gramatical y formateo y referencias, ¿listo? Entonces, según los encuestados que participaron acá, la mayoría cree que las áreas más afectadas serán, aquí tenemos que las áreas más afectadas serán los errores gramaticales y el formato. Estas son las áreas donde más estamos utilizando efectivamente, como lo vimos también en la respuesta de ustedes, un 66,3%, la revisión y la edición un 57%, la redacción un 57%, y en cambio, las áreas donde podemos percibir un impacto más bajo en cuanto a la utilización de inteligencia artificial son la metodología, la selección de revistas y la generación de ideas de estudio. ¿Listo? Esto también va muy en línea con lo que vimos ahora en la respuesta. Bueno, este es un caso también súper interesante que quería compartir con ustedes. Bueno, este primer título que vemos acá, este es una supuesta variante omega, ¿listo? Del COVID-19. Esto realmente no corresponde a una publicación científica como tal, sino que esto fue un ejemplo de unos estudiantes, de unos investigadores, un ejemplo de un documento que se creó específicamente con ChatGPT. ¿Listo? Y ellos hicieron esto únicamente con el propósito de mostrar lo fácil que es producir datos completamente falsos a partir de un prompt o una instrucción específica. ¿Listo? El objetivo fue precisamente esto, alertar a la comunidad científica sobre los riesgos de la desinformación médica, cuando no nos tomamos el tiempo de verificar las fuentes, cuando, digamos, no verificamos los datos y simplemente copiamos y arrojamos los resultados sin tomarnos el trabajo de verificar. ¿Listo? Entonces, esto no fue un hallazgo real, sino que esto es básicamente un ejercicio que nos advierte sobre las consecuencias que puede tener el mal uso. ¿Listo? Acá está este título. Los invito para que también ustedes vayan y lo revisen un poco más a fondo. ¿Listo? Bueno, también aquí hay un caso súper interesante que querían compartir, donde vemos allí abajo, Google Scholar ha expuesto también a muchos académicos usando ChatGPT en
artículos de investigación. De hecho, aquí podemos observar, y está publicado actualmente, un artículo donde hay una parte que dice, como lo vemos acá, como un modelo de lenguaje de inteligencia artificial, no puedo predecir el futuro. Sin embargo, aquí hay X, Y y Z. Entonces, miren el nivel, eso es un nivel de descaro que yo digo es que es increíble, o sea, esto muestra de una manera muy clara que los estudiantes y los investigadores ni siquiera se están tomando el tiempo de leer lo que están investigando. ¿Listo? Entonces es una invitación bastante, digamos, bastante específica. Bueno, entonces acá en esta diapositiva vamos a ver un panorama también de las principales tendencias y retos que enfrenta hoy la ética editorial. Lo interesante de esto es que no todos estos retos necesariamente son de manera intencional, digamos, por parte de los usuarios, sino que muchos también son de manera sin intención. ¿Listo? Entonces acá este cuadro vamos a ver, por ejemplo, muchos de estos errores provienen inclusive de desconocimiento, como los ejemplos que vemos acá, disputas de autoría, citas inadecuadas o el uso sin declarar de herramientas de inteligencia artificial, pero conforme vamos avanzando hacia la parte de la derecha, vamos a encontrar algunos errores, ya no serían errores, sino que ya sí serían situaciones realizadas con la intención, digamos, de realizarlo. Son conductas claramente intencionales y graves. Y aquí vamos a ver ejemplos como la manipulación de datos, la fabricación de resultados. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que lo que esto básicamente nos hace pensar o interiorizar es que la integridad académica se mueve en un espectro bastante amplio, ¿listo? Desde equivocaciones que pueden parecer simplemente por falta de desconocimiento, ¿sí? Hasta conductas que son efectivamente con faltas de ética y pueden requerir sanciones diferentes. Entonces, dependiendo del tipo de comportamiento, puede ser simplemente realizar una guía o un acompañamiento para los usuarios donde les enseñemos, donde estamos acompañándolos en el proceso, hasta ya, digamos, un tema de mucho, pues, digamos, más intencional, como un tema de plagio, manipulación de datos, etcétera, pues ya este tipo de casos sí podrían o deberían tener una consecuencia digamos, mucho más, una sanción más fuerte. ¿Listo? Bueno, aquí cuando hablamos del uso de la inteligencia artificial en investigación, surgen varios retos como estos que vemos acá. No voy a dedicar mucho a esta diapositiva porque más adelante vamos a hablar y abordar cada uno de estos aspectos, pero vamos a hablar de preocupaciones sobre plagio y originalidad, fabricación de datos y alucinaciones, sesgo y propagación de errores, no declaración de uso, cuestionando el valor educativo de la investigación y derecho de autor y cuestiones legales. Entonces, acá tenemos otra pregunta. ¿Listo? Tenemos, desde su punto de vista, ¿cuál es la preocupación ética más grave en la redacción académica asistida por IA? A. Plagio y escritura fantasma. B. Datos, imágenes y o referencias falsificados. C. Resultados sesgados o engañosos. D. Falta de divulgación o transparencia. E. Problemas de autoría. ¿Listo? Vamos a ver. Por aquí Caterina nos dice todas las anteriores. Sí, definitivamente. Bueno. Vamos acá las respuestas. Todas las anteriores, sí. Listo, bueno, según lo que tenemos acá, hasta el momento tenemos 63 respuestas.
tenemos en cuanto a plagio y escritura, fantasma, un 21%, datos, imágenes o referencias falsificados, 15%, la C es la que mayor puntuación tiene, resultados sesgados o engañosos con un 53%, falta de divulgación o transparencia 3 y problemas de autoría 7%. Definitivamente resultados sesgados o engañosos, así es. Listo. Bueno, continuemos. Entonces, como les había comentado ahorita, uno de los principales retos sobre el uso de la inteligencia artificial en investigación es el plagio y la originalidad. ¿Listo? ¿Cuándo ocurre el plagio? El plagio ocurre cuando alguien presenta un documento como propio o original, ¿listo? O también así sea generado por inteligencia artificial, lo presenta sin reconocer el aporte o la utilización de esa herramienta o las fuentes involucradas, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que esto no es únicamente un detalle técnico como tal, sino que es un problema ético, ¿listo? De hecho, quería compartirles que hay un estudio publicado en Nature en el año 2025, donde se encontró que las propuestas de investigación generadas con IA alcanzaron tasas de plagio de entre el 24 y el 36%. ¿Listo? Esto es algo que evidencia definitivamente serias dificultades de originalidad. ¿Listo? Tenemos que tener en cuenta que el plagio no es únicamente no significa únicamente copiar y pegar, ¿listo? También hay que tener en cuenta que plagio puede ser cuando la inteligencia artificial, uno, parafrasea, dos, reformula material y sobre todo, si no se declara de manera correcta y si se oculta la fuente, ¿listo? Entonces, esto es un punto súper importante, la transparencia y la atribución adecuada son necesarias o son clave para un uso responsable de la inteligencia artificial en la academia. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta estos aspectos también. Bueno, siguiente pregunta. ¿Alguna vez te has encontrado con un trabajo académico que sospechabas que había sido generado por IA? Listo. Vamos a ver acá esas respuestas. Tenemos sí varias veces, B sí una o dos veces. No, pero he oído hablar de casos, no nunca. Listo, tenemos hasta el momento 54 respuestas. Bueno, miren qué curioso lo que tenemos acá. Dice, las respuestas que más más participación tuvimos son sí varias veces con un 44% y no, pero he oído hablar de casos así. O sea, esto es algo que definitivamente está sucediendo hoy en día. Entonces, tenemos que prestar muchísima atención a este tipo de casos. ¿Listo? Bueno, en este cuadro que vemos acá, vamos a ver que entre revistas indexadas y entre revistas no indexadas, trabajos de estudiantes, documentos de trabajo, ¿sí? En todas las distintas áreas académicas, ¿vale? No, digamos que no solamente una área en particular, ya se han documentado hasta 139 casos en los que se utilizó ChatGPT. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que el fraude se encuentra en absolutamente todo, o sea, desde trabajos de estudiantes, revistas indexadas, no indexadas, todas las áreas, o sea, esto es algo que ya nos está abarcando a absolutamente todos. ¿Listo? Bueno, en cuanto a fabricación de datos y alucinaciones, los sistemas de inteligencia artificial ya sabemos que están diseñados para generar un lenguaje que suene lo suficientemente convincente. ¿Listo? Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que al hacerlo, eso también puede producir información falsa. Importantísimo que tengan esto en cuenta, como datos inventados, citas falsas o incluso estudios completamente fabricados. ¿Listo? Esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque estos son datos que pueden parecer auténticos, pero que realmente pueden pasar desapercibidos. O sea, esos modelos de lenguaje están diseñados para
trabajar con digamos, con una probabilidad de lo que podría ser mi siguiente palabra. ¿Listo? Entonces, ellos te van a dar una respuesta. Muchas veces ellos no la tienen, pero la van a dar. ¿Y cómo es esta respuesta? Inventada. Entonces, esto es algo supremamente importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? De hecho, hay un estudio reciente que indica que el 27% de citas generadas por inteligencia artificial contenían invenciones o alucinaciones y casi la mitad de estas citas contenían errores fácticos. ¿Listo? Entonces, esto tiene un riesgo o representa un riesgo bastante alto al poder contaminar, digamos, el registro académico, los resultados que se pueden otorgar. ¿Listo? Esto es algo que definitivamente tiene consecuencias bastante graves, ya que una vez publicados estos artículos con estos datos, con información falsa, puede afectar la formulación de políticas, también como vimos en el caso anterior, o sea, inclusive se utilizaba estos resultados de investigación para formular fármacos. Entonces, ahí tenemos tres preocupaciones bastante grandes, que son las referencias falsas, ¿listo? Que se pueden generar con bastante frecuencia. Los datos inventados, tales como números, tablas, estadísticas que pueden ser producidos de manera incorrecta, sin ninguna base empírica, y una falsa autoridad, ¿listo? Que es lo que les comentaba ahora, o sea, como la inteligencia artificial imita este tono académico, va a crear una ilusión directa de credibilidad, ¿listo? Entonces, no necesariamente es así, ¿vale? Que es importante, que tenemos que tener en cuenta siempre. El papel de la inteligencia artificial es el papel de un asistente, ¿listo? Nosotros como investigadores, como seres humanos responsables, es nuestra responsabilidad verificar, tener esta supervisión humana de que los datos que nos están dando son datos confiables, que es información verídica. Si me están dando una referencia, yo misma debo de ir a verificar esa referencia, no puedo darla por sentada. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que la IA es una asistencia. Listo, más no es la última palabra. Toda la información que nos entregue la debemos sí o sí de verificar por nuestra responsabilidad y por el bien común. ¿Listo? Bueno, el uso de inteligencia artificial sin declarar. Esta es una de los retos más comunes, ¿vale? Ya que los estudiantes, los investigadores están utilizando herramientas de inteligencia artificial en sus trabajos académicos, en investigación y no los están declarando de manera correcta. ¿Listo? Entonces, aunque a simple vista esto pueda parecer un texto normal, digamos un texto generado por el usuario, pero cuando se oculta que ese texto fue generado por inteligencia artificial, allí es donde pueden surgir serias dudas sobre la autoría y la integridad. ¿Listo? Esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque si yo no estoy declarando el uso de inteligencia artificial, la falta de una transparencia, es algo que puede borrar completamente la línea entre lo que puede resultar como una ayuda, digamos, académica legítima, que es un asistente, ¿listo? O lo que puede ser realmente ya una mala práctica. ¿Listo? Hay cosas de cosas. Yo siempre lo digo así, o sea, no es lo mismo lograr editar un borrador propio con herramientas de corrección gramatical que están disponibles hoy en día para todos. Y otra cosa muy distinta es generar secciones completas de un texto sin mencionarlo, sin declararlo. ¿Listo? Entonces hay que aprender a diferenciar cómo voy yo a tomar esta ayuda y tengo también que aprender a declararla de manera clara. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vamos a evitar también este tipo de vacíos para los lectores, para los docentes, si no es posible para ellos poder identificar cuánta porción de un texto fue generado por inteligencia artificial y cuánta porción de un texto fue generada por ellos directamente, pues se va a complicar mucho, digamos, poder identificar la originalidad, la contribución intelectual o la fiabilidad de un contenido. ¿Listo? Entonces, aquí que es importante resaltar. Cuando yo presento un texto generado por IA como propio, es algo que debilita la credibilidad, ya que la autoría debe reflejar un trabajo intelectual y un esfuerzo genuino de parte del estudiante y del investigador. ¿Listo?
Falta de responsabilidad. ¿Por qué? Y este es un punto que también quiero hacer mucho énfasis. Recordemos que la inteligencia artificial no puede asumir responsabilidad por datos, errores, datos falsos, errores, sesgos, problemas éticos, etcétera. ¿Listo? Si algo falla, ¿quién es el que tiene que responder en ese caso? ¿Quién es el que tiene que asumir o esa responsabilidad cada en quién? En el autor, no va a recaer en la IA, ¿verdad? Entonces tenemos que también tener muy en cuenta este tipo de aspectos. ¿Listo? Bueno, entonces definitivamente declarar el uso de inteligencia artificial, no más que ser una norma, es un requisito. ¿Listo? Es un requisito para poder preservar la confianza en la producción académica y científica. ¿Listo? Bueno, este es un punto también que me parece súper interesante. Hay un estudio del MIT. Este estudio analizó qué es lo que sucede en el cerebro cuando los estudiantes escriben ensayos con ayuda de la inteligencia artificial. ¿Listo? Lo hicieron usando electroencefalografía, ¿vale? Y encontraron algo súper interesante. Cuando los alumnos redactan sus documentos de manera independiente, su cerebro activa mucho más las áreas relacionadas con el lenguaje y el pensamiento crítico. En cambio, cuando usan motores de búsqueda, esa es una actividad que baja un poco. Y con modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini, etcétera, esto es algo que disminuye, es la conectividad más débil de todas. ¿Listo? Adicional a eso, cuando los usuarios utilizan este tipo de herramientas, ellos sienten como menos que ese trabajo es suyo. Es decir, pierden como ese sentido de pertenencia y muchas veces inclusive les cuesta realizar citaciones de su propio trabajo. ¿Listo? Citar con precisión lo que realmente escribieron. Entonces, sí, la inteligencia artificial nos puede ayudar definitivamente en el proceso, en muchos procesos académicos y científicos, pero también si abusamos de ello es algo que nos puede afectar nuestro proceso y desarrollo cognitivo. ¿Listo? Entonces, también súper, súper importante. Es algo que a mí personalmente me da pavor, donde lleguemos a una sociedad donde nos acostumbremos tanto al uso de este tipo de herramientas que ya ni siquiera estamos pensando, ya ni siquiera estamos desarrollando ese pensamiento crítico, ¿no? Entonces, súper importante. Bueno, acá tenemos también otra pregunta. ¿Qué habilidad crees que es más probable que se debilite con el uso frecuente de la IA? Listo, vamos a ver esas respuestas. Listo, bueno, tenemos acá pensamiento crítico y razonamiento, redacción académica y estructuración, citas adecuadas y evaluación de fuentes, interpretación y análisis de datos, interacción con el contenido de la fuente. Listo, vamos hasta ahora con 47. Lucía dice todas se relacionan. AID. Bueno, acá tenemos definitivamente hay un arrasador 70% para pérdidas de habilidades en pensamiento crítico y razonamiento. Definitivamente, así es. Entonces, tenemos que ser muy, muy, muy extremadamente conscientes sobre cómo estamos utilizando este tipo de herramientas. ¿Listo? No abusar de ellas. Bueno, bueno. Hoy en día las instituciones se enfrentan también, ya hablando, digamos, a nivel institucional, a ciertos puntos críticos frente al uso de la inteligencia artificial en el ámbito académico como tal, ¿listo? Entonces, primero tenemos la sobrecarga de información para los docentes en particular. ¿Por qué? Porque ellos no solamente van a tener que enseñar y calificar, sino que también deben de estar pendientes de cómo están utilizando los estudiantes la inteligencia artificial, tienen que revisar los cambios de estilo, comprobar originalidad, ¿listo? Entonces, con tantos estudiantes y con múltiples entregas, eso es algo que realmente se convierte, digamos, un poco abrumador para los docentes, ¿listo? Tenemos el consumo del tiempo. Los profesores deben contrastar resultados con diferentes herramientas, analizar datos, etcétera, etcétera. Bueno, digamos que esto se suma a las actividades diarias que ellos tienen en su labor de docentes.
la equidad en la evaluación, ¿listo? Tengamos aquí en cuenta si tenemos dos tipos de estudiantes y esos dos estudiantes realizaron sus trabajos de manera distinta. Uno dependió en gran parte de la inteligencia artificial, mientras el otro dedicó el esfuerzo y el tiempo para poder hacer su trabajo, digamos, de manera 100% propia. Al final, los dos estudiantes van a tener la misma calificación. Sin embargo, ¿sería esta una calificación justa? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay manera para ellos poder hacer ese seguimiento o evaluar esa capacidad real. ¿Listo? Cuarto, tenemos el aprendizaje comprometido. ¿Listo? Usar la inteligencia artificial como un atajo es algo que puede convertir una tarea en algo, digamos, completamente vacío, listo, vacío como retroalimentación para el usuario. Los estudiantes están saltando la práctica de poder argumentar, de poder analizar, de recibir esta retroalimentación y de mejorar. ¿Listo? Eso es algo que impacta directamente a quienes están desarrollando estas bases sólidas. ¿Listo? Bueno, quinto, la carga administrativa. Cuando surge una sospecha, normalmente pues es algo, sospecha de fraude o de uso indebido de IA, pues normalmente eso es una carga que cae directamente en los administradores, en los docentes, etcétera. ¿Listo? Bueno, todo esto nos demuestra que la detección por sí, un proceso de detección no es, digamos, lo único, no es suficiente, digamos que no basta, ¿listo? ¿Por qué? Porque más que detectar o atrapar, necesitamos herramientas y enfoques que promuevan la transparencia, que promuevan la orientación, que promuevan la equidad en cuanto al uso de este tipo de herramientas de inteligencia artificial, ¿listo? Allí quiero hablarles un poco también sobre DocuMark, que es una de las herramientas que nosotros como institución también hemos desarrollado teniendo en cuenta todo este tipo de aspectos. ¿Listo? No voy a enfatizar mucho en esta parte, pero sí me parece importante abordar este tema, ya que esta es una herramienta que nace precisamente para apoyar a los estudiantes a que puedan revisar, a que puedan verificar el contenido generado por inteligencia artificial. Nos va a ayudar también a comprender información sobre las fuentes que utilizaron, si copiaron y pegaron textos externos, si indicaron unos prompts específicos, qué comandos utilizaron, ¿listo? Entonces ya es como una trazabilidad muy específica donde en lugar de detectar, ellos van a poder asumir plena responsabilidad de su trabajo desde antes de entregarlo a los docentes. ¿Listo? Esto es un producto diseñado específicamente para ayudar a los profesores a reducir el estrés en la detección de contenido de inteligencia artificial y para poder comprender cómo están interactuando los usuarios con esa inteligencia artificial. ¿Listo? Ese es un producto desarrollado por Trinca. Estas son algunas de las funciones o todas las funciones que tenemos incluidas. Después podemos abordar esto más en detalle. ¿Listo? Bueno, ¿por qué es importante el uso responsable de inteligencia artificial en la investigación y la educación? ¿Listo? Bueno, porque primero se adapta a las exigencias del sector. Uno, los empleadores cada vez buscan más empleados, valga la redundancia, más graduados que puedan aprovechar herramientas de inteligencia artificial y que las puedan utilizar de manera crítica y ética, no solamente operarlas. ¿Listo? Entonces ya quien no utiliza inteligencia artificial para lograr ser más productivo en sus trabajos, en sus labores diarias, está quedado prácticamente. ¿Listo? Si se utiliza una inteligencia artificial de la manera correcta, listo, vamos a lograr evitar la pérdida de habilidades, ya que la dependencia excesiva de inteligencia artificial sin un uso responsable puede debilitar el pensamiento crítico, como ya lo abordamos en discusiones anteriores. ¿Listo? Un uso adecuado de la inteligencia artificial también va a lograr proteger contra el plagio, contra la desinformación y las prácticas de investigación poco éticas. Y también vamos a ayudar a formar a profesionales preparados para el futuro. ¿Listo?
¿Por qué? Porque una alfabetización responsable en inteligencia artificial va a preparar a los estudiantes que van a ser los profesionales del futuro para que puedan desenvolverse, ¿listo? En un panorama normativo y de políticas laborales en materia de inteligencia artificial, ¿listo? Y vamos a mejorar definitivamente la credibilidad en la investigación, ¿listo? Entonces, importante lograr utilizar la inteligencia artificial de manera correcta. Bueno, factores fundamentales a tener en cuenta al utilizar herramientas de inteligencia artificial. ¿Listo? Bueno, importante. Primero, es vital lograr diferenciar la generación de contenido mediante inteligencia artificial frente a la asistencia de herramientas de inteligencia artificial. ¿Listo? Vuelvo y repito, la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo, más no un reemplazo para el pensamiento crítico y el desarrollo cognitivo. ¿Listo? La función de la inteligencia artificial es ayudarnos a ser mucho más eficaces, a ser mucho más productivos. ¿Listo? Pero el control creativo, el criterio, toda esa supervisión humana siempre deben estar a cargo de nosotros mismos. ¿Listo? Bueno, en cuanto a precisión, sesgo y riesgo de plagio, también debemos prestar especial atención en cuanto a la precisión y al sesgo, ¿listo? Como ya lo hablamos también anteriormente, las herramientas de inteligencia artificial también pueden alucinar o generar información incorrecta, ¿listo? Recuerden, siempre es nuestra responsabilidad verificar toda la información, todos los datos que recibimos a partir de la inteligencia artificial. Todos siempre debemos verificar los citas, contrastar la información, buscar en diferentes fuentes, no confiarnos únicamente en una única fuente. ¿Listo? Entonces, de esta manera también es vital lograr identificar o ser conscientes de los sesgos que la inteligencia artificial puede tener. ¿Listo? Y bueno, el riesgo de plagio. Definitivamente eso también es otro factor crítico. La inteligencia artificial puede generar textos que se parecen demasiado a textos ya existentes. ¿Listo? Debemos modificar cualquier frase dudosa, debemos conocer, debemos citar las fuentes. ¿Listo? Entonces, aunque la inteligencia artificial nos puede ayudar a parafrasear, siempre el crédito y la originalidad van a ser nuestra responsabilidad. ¿Listo? Y en cuanto a seguridad y manipulación, bueno, al usar herramientas de inteligencia artificial tenemos que también tener en cuenta, ¿no? Cómo se almacena esta información, cómo se protegen nuestros datos personales, ¿sí? La seguridad de los datos es un punto también súper importante. Recuerden que si usamos este tipo de herramientas, pues son herramientas que utilizan esta información para entrenar sus modelos de lenguaje, ¿vale? Entonces, muy, muy importante tener en cuenta este tipo de información. ¿Listo? Y bueno, en cuanto a la capacidad de la inteligencia artificial para crear imágenes y gráficos, también es indispensable que podamos inspeccionar detenidamente este contenido para asegurarnos que no haya sido alterado de forma engañosa, que coincida con la información presentada. Bueno, digamos que siempre va a estar allí presente nuestro criterio. ¿Listo? Bueno, acá vamos a ver un cuadro de aplicaciones seguras frente a riesgos asociados en las distintas etapas de publicación. ¿Listo? Por ejemplo, de investigación y redacción. En cuanto a la generación de hipótesis, una de las formas seguras de poder utilizar inteligencia artificial es para ayudarnos a descubrir ideas iniciales de investigación, inspiración para nuevas vías. Sin embargo, hay riesgos asociados si lo realizamos para hacer la generación completa de una hipótesis o de una sección completa, ¿listo? Ya que esto también puede ser plagiado, puede ser obsoleto, etcétera. En cuanto al diseño de la investigación, la IA puede ayudarnos a perfeccionar nuestro diseño, hacerlo más claro, hacerlo más coherente. El riesgo aquí se presenta es cuando sus recomendaciones pueden ser imprácticas o sesgadas, así que también debemos revisarlas con nuestro propio criterio. ¿Listo? Para la revisión bibliográfica, la IA es un superpoder para automatizar búsquedas de información, para hacer análisis de datos a gran escala,
Sin embargo, el riesgo está en el uso no autorizado de datos o la falsificación de fuentes. ¿Listo? Siempre verificar nuevamente originalidad y procedencia de la información. Y el crear resúmenes, la IA también puede extraer ciertos puntos clave, ayudarnos a comprender mejor un texto. Sin embargo, puede simplificarlo tanto que se pueda perder como digamos, contexto original y llevar a una interpretación errónea. ¿Listo? Bueno, en cuanto a la interpretación de datos, la IA nos puede ayudar para generar resúmenes de resultados complejos, nos puede, sin embargo, en cuanto a la limitación, es que las conclusiones pueden ser generalizaciones que no son del todo precisas, ¿listo? Entonces, siempre igual también dar el toque final con nuestro criterio. Bueno, en cuanto a detección de plagio y revisión de textos, la IA nos puede ayudar en cuanto a parafraseo, detectar similitudes, pero puede haber un uso no autorizado de datos con derechos de autor. ¿Listo? En la revisión gramatical, la IA puede corregir errores, pero también es importante que nosotros validemos que lo que está o este tipo de correcciones que nos están otorgando van en línea con nuestra área de trabajo. Listo, que se ajuste a nuestro campo de estudio, ya que la IA no siempre entiende la jerga o las normas de cada área o disciplina. ¿Listo? Bueno, otra encuesta. ¿Cuál es tu mayor reto personal a la hora de intentar utilizar la IA de forma ética? A, no conocer las limitaciones o sesgos de la herramienta. B, dificultad para verificar el contenido generado por la IA. C, incertidumbre sobre lo que se considera uso indebido. D, limitaciones de tiempo que fomentan los atajos. E, desconocimiento de las normas éticas actuales. Listo. Bueno, vamos a ver las respuestas que tenemos acá. Listo, aquí nos dice que dificultad para, perdón, no conocer las limitaciones o sesgos de la herramienta. Eh, B, dificultad para verificar el contenido generado por IA. C, incertidumbre. Bueno, veo que aquí la respuesta está bastante dividido. Hay un 36% con incertidumbre sobre uso, sobre lo que se considera uso indebido, 28 dificultad para verificar el contenido generado por IA, 25 no conocer las limitaciones. Bueno, creo que está aquí como bastante parejo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar. Vemos que aquí hay bastante todavía por aprender en cuanto a las limitaciones, sesgos de las herramientas. Bueno, eso es un tema bien interesante también para mirar en profundidad. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta al elegir una herramienta de IA para la redacción académica? La clave aquí es el entrenamiento de la herramienta. ¿Listo? Una IA es tan buena como los datos con los que fue entrenada. ¿Listo? Entonces es fundamental que las IAs ustedes puedan identificar que hayan sido entrenadas con conjuntos de datos diversos y de alta calidad. ¿Listo? Debemos diferenciar entre las distintas herramientas. Hay algunas que están diseñadas específicamente para la corrección general. Digamos, es un poco más genérica en cuanto al tipo de corrección que se otorga, mientras que hay otras que están entrenadas para un lenguaje y estilos muy específicos como la redacción científica. ¿Listo? Estas últimas pueden ser más precisas para las exigencias académicas. Entonces, dependiendo de el objetivo de cada uno, pues allí mismo hay que hacer, digamos, esta diferenciación específica para poder garantizar la calidad y la precisión del trabajo. ¿Listo? Bueno, existen también otros modelos lingüísticos grandes como ChatGPT, Gemini, etcétera. Este tipo de modelos también hacen un poco de todo.
de todo bastante grande, son muy útiles, pero puede que no sean precisos para tareas o trabajos específicos. ¿Listo? Por otro lado, hay otros modelos especializados diseñados para tareas específicas como corrección de textos específicamente. ¿Listo? Que puede ser más confiables para redacción académica en particular. ¿Listo? Bueno, importante. La inteligencia artificial no solamente está transformando la forma en la que nosotros estamos investigando, sino también cómo cuidamos la integridad académica. ¿Listo? Voy a compartir aquí, como vemos en esta diapositiva, algunos ejemplos muy claros de cómo ya se está aplicando. ¿Listo? Vemos ya la inteligencia artificial aplicada en cuanto a detección de plagio. Sí, ya hay herramientas que pueden ayudar en estos aspectos. Hay otras herramientas como ayudan a identificar la fabricación o falsificación de datos. Pensemos en bases de datos, digamos, muy grandes. La IA puede detectar patrones extraños o inconscientes que pueden ayudar a identificar manipulación. Listo, hay herramientas como Proofig, PROOFIG, que ya ayudan a identificar ese tipo de casos. Tenemos también manipulación de imágenes, ¿sí? No basta con revisar solo texto, sino también la manipulación de imágenes. Con inteligencia artificial ya se puede aprender también a identificar duplicaciones, alteraciones en figuras, gráficos de artículos científicos. Otro tipo de plataformas como Image Twin o Proofig también pueden encargarse de realizar esos aspectos. Cumplimiento ético. ¿Listo? Hay sistemas de inteligencia artificial que ya también ayudan a vigilar si las metodologías y protocolos de investigación siguen las normas éticas e institucionales. ¿Listo? Ayudando a que los estudios pues, puedan mantener, digamos, ciertos estándares específicos de rigor. ¿Vale? Revisión por pares mejorada. La inteligencia artificial también es algo que funciona como gran apoyo. Ya hoy en día también podemos contar con herramientas que hacen esto. Hay herramientas que pueden detectar conflictos de interés, que pueden recomendar revisores, señalar posibles problemas éticos, verificaciones de cumplimientos o los famosos checklists desde antes de someter un artículo a una revista. Herramientas como Enago Read son un ejemplo práctico de esto también. Y bueno, digamos que esto lo que nos demuestra es que la inteligencia artificial también puede ser un gran aliado estratégico si aprendemos a utilizarlo de manera, digamos, correcta, ética y transparente. ¿Listo? Bueno, listo. También hay algunos usos, ¿no? Que están prohibidos porque pueden poner en riesgo esta ética de la integridad académica. Por ejemplo, la generación automatizada de contenido académico. ¿Listo? Ya sabemos, yo creo que ya de todo lo que hemos visto hoy sabemos, no podemos utilizar inteligencia artificial para redactar artículos enteros o secciones importantes de un trabajo. ¿Listo? Esto no solo es poco ético, sino que también abre una puerta bastante grande a temas de plagio y falta de responsabilidad. ¿Listo? Un ejemplo de eso puede ser pedirle a ChatGPT que me redacte un manuscrito completo, como el ejemplo de la historia que vimos anteriormente de la variante del COVID-19. Esto fue un claro ejemplo de que es algo que puede, digamos, llevar a información falsa. ¿Listo? En cuanto a la falsificación o manipulación de datos, la ciencia, sabemos todos que la ciencia es algo que se basa en, en la honestidad de los resultados. ¿Listo? Y si usamos la inteligencia artificial para, ya sea para inventar o ajustar datos con tal o modificar estos datos con tal de llegar a la conclusión deseada que soporte mi hipótesis, eso es algo que constituye directamente un fraude directo. ¿Listo? Por ejemplo, generar una base de datos, entre comillas, a medida, que se ajuste digamos, o para respaldar esta hipótesis específica que yo tengo. ¿Listo? Definitivamente esto es algo que no podemos permitir porque constituye un fraude directo. Uso encubierto de datos sensibles, recopilar o analizar información de participantes sin su consentimiento.
Eso definitivamente también es una línea definitivamente bastante roja. ¿Listo? Si la inteligencia artificial se utiliza para supervisar o recolectar datos de manera oculta, estamos vulnerando la privacidad y los principios éticos fundamentales de los consumidores. O sea, eso es algo que no se puede hacer. ¿Listo? Hay casos también muy grandes que han estado, como el caso de Facebook, que han estado también digamos, en discusiones y han ido a instancias legales precisamente por recopilar datos de manera ilegal. Entonces, súper importante también tenerlo en cuenta. Introducir sesgos en los análisis. Si los algoritmos que aplicamos están reproduciendo prejuicios o generan interpretaciones, digamos, parciales, el resultado va a ser una investigación sesgada. ¿Listo? Es por eso que las universidades o las instituciones prohíben cualquier uso de inteligencia artificial que pueda comprometer la objetividad o la imparcialidad de los hallazgos. ¿Listo? Y por último tenemos el uso no autorizado en la revisión por pares. ¿Listo? Es un proceso que debe ser definitivamente riguroso y transparente. ¿Listo? Dejar que la inteligencia artificial evalúe estos manuscritos sin permiso, sin supervisión detallada, es algo que debilita la confianza, ¿vale? También se puede generar conflictos de interés y restar seriedad también al proceso, digamos, de evaluación académica. ¿Listo? Entonces, también puntos a tener en cuenta. Bueno, otras estrategias para equilibrar el uso de la inteligencia artificial en nuestros trabajos. ¿Listo? Importante. La clave no es dejar de utilizar la inteligencia artificial, ¿listo? Sino poder integrarla de una manera ética, de una manera responsable, de una manera confiable. ¿Listo? En cuanto a la redacción, la IA puede ayudarnos a crear un esquema inicial, listo, nos puede ayudar en lo que ya vimos, mejorar la gramática, mejorar la ortografía, mejorar la estructura del contenido, pero nuestro papel como seres humanos, listo, seres humanos profesionales, conscientes, críticos, es verificar las referencias de todo lo que nos están ofreciendo, listo, es comprobar que este tipo de sugerencias o de correcciones son correcciones correctas. ¿Listo? Y pues ya finalmente dar como esa aprobación o ese toque final. En cuanto al resumen de la bibliografía, la inteligencia artificial nos puede ayudar a elaborar resúmenes de textos externos, sintetizar información, identificar de pronto puntos claves. Sin embargo, nuestra labor es organizar estas referencias, asegurarnos de que no haya ningún tipo de plagio. ¿Listo? Verificar que los datos sean correctos. ¿Listo? En cuanto a la sugerencia de metodologías, debemos verificar la validez de esta metodología, ¿vale? Y asegurarnos de que no haya ningún tipo de sesgos. En cuanto a la gestión de los datos, la IA es muy buena para proporcionar análisis. Esto sí es algo que nos puede ayudar muchísimo para automatizar la curación de los datos y nuestro rol es verificar la precisión de este tipo de análisis. ¿Listo? Cuidar que no haya manipulación de datos, que no haya manipulación de textos, etcétera. ¿Listo? Bueno, punto importante. El verdadero poder o la verdadera integridad de la inteligencia, de la verdadera integridad académica está en poder juntar el poder de la inteligencia artificial y nuestro pensamiento crítico, nuestra conciencia, nuestra responsabilidad y nuestra ética. Cuando logramos juntar estos dos aspectos, podemos crear cosas maravillosas, ¿listo? Pero lo importante es siempre todo con ética, con responsabilidad y con verificación, ¿listo? Sobre todo cuando hablamos de temas tan sensibles como la publicación de un artículo científico que posteriormente pueda ser tomado de ejemplo para, digamos, proyectos posteriores. ¿Listo? Bueno, encuesta. ¿Qué es lo que más te motivaría a utilizar las herramientas de IA de forma más responsable? Saber que mejora la credibilidad de la investigación, evitar el plagio o la mala conducta, mantenerme a la vanguardia de las expectativas futuras de mi carrera e industria, reforzar mis propias habilidades y mi aprendizaje o evitar sanciones académicas y retractaciones. Listo. Vamos a ver.
Bueno, vamos a ver, hasta el momento tenemos 43 respuestas, donde nos indican que la respuesta con mayor participación es de reforzar mis propias habilidades y mi aprendizaje. Excelente, claro que sí. Está muy bien. Yo creo que esta definitivamente es una gran motivación para poder utilizar este tipo de herramientas que nos van a ayudar a potencializar absolutamente todo, desde nuestro proceso de aprendizaje, nuestro mejoramiento de habilidades, hasta las producciones académicas, laborales, científicas, etcétera. ¿Listo? Bueno. Y bueno, para los que quieran de pronto conocer más sobre DocuMark, lo que hablamos anteriormente como herramienta, pueden simplemente escanear este código o escribirme directamente a sandram@enago.com. Listo, para que se hagan una idea de nuestra envergadura y compromiso. Trinca forma parte de un ecosistema global que cuenta con más de 3.000 expertos, entre los que incluimos científicos, desarrolladores, lingüistas y editores. ¿Listo? Entonces, breve introducción al respecto. Allí están mis datos, código QR para más información. Y bueno, esto ya pues es básicamente para finalizar un poco sobre Trinca como asistente de redacción y pues de Enago como compañía que lleva más de 20 años apoyando a distintas universidades e investigadores en sus procesos editoriales a lo largo del mundo. ¿Listo? Y bueno, yo creo que eso sería todo. Cuéntenme sus dudas, comentarios, inquietudes. Felicitaciones. No, agradecerte, Sandra, de verdad, por compartirnos todo tu conocimiento, experiencia, los casos muy, muy claros. Y también a Inago por abrirnos este espacio. Excelente. Entonces, Felipe y Claudia, ¿cómo vamos? Sé que nos pasamos un poco en el tiempo, pero es un tema que amerita, digamos, estas reflexiones y el espacio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con lo de las preguntas? Porque observo que hay varias preguntas en el chat. Listo. Sí, Patri, no sé si Sandra va a revisar y dar respuesta de forma rápida. Sí, no las veo. ¿Dónde están? Por allí vi una. La verdad, no. Arriba Solamente hay veo un el chat. PIR en la plataforma y también en el Ah, chat ya. hay varias, sino que hay que ir bajando porque están intercaladas en las conversaciones. O les ayudo con las preguntas. Yo aquí también puedo verlas en Luis, las. por favor. Bueno, Listo. primera, a la hora de evaluar qué tomar en cuenta sobre el resultado del trabajo final, si uso IA o si no la uso o cómo la uso. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? No me quedó muy Claro. clara. Pregunta, a la hora de evaluar qué se debe tomar en cuenta sobre el resultado del trabajo final, si uso la IA o si no la uso o cómo la uso. Eso está De un poquito evaluar abierto. quién, sí, de evaluar quién, evaluar el docente, evaluar la editorial, ¿quién evaluaría? No, no, de pronto Morela nos pueda aclarar su pregunta. Mientras tanto, miremos otra. ¿Qué mecanismos existen para identificar y descartar artículos académicos generados por IA? Bueno, ¿qué mecanismos, ya la estoy viendo acá, qué mecanismos existen para identificar y descartar artículos generados por IA? Bueno, Eso. por ejemplo, nosotros desde Nago tenemos pues lo que les comenté ahora, que es una herramienta que se llama Trinca. Dentro de Trinca y DocuMark hay tanto identificadores de plagio directamente, ¿sí? Detectores de contenido generado por inteligencia artificial y también hay una herramienta que ayuda a identificar que es DocuMark. Puedo comentarles posteriormente sobre esto más en detalle, pero en DocuMark lo que es un excelente mecanismo para ayudar a identificar de un texto que genera un usuario, cuánto porcentaje de ese texto fue generado por inteligencia artificial, cuánto porcentaje de ese texto fue copiado y pegado de una fuente externa y le exige al usuario que pueda como identificar de cuál es la fuente de origen, de dónde proviene ese texto, si lo copió y lo pegó, de dónde lo pegó, por qué lo pegó.
También puede identificar cuánto porcentaje de ese texto fue generado por el humano y le solicita al usuario que pueda dar como pueda hacer una revisión de ese texto. Es decir, si yo tengo un texto donde de 5.000 palabras, 1.000 las generé por IA, 2.000 las copié y las pegué y 3.000 o 2.000 yo las generé directamente y las escribí, yo debo de explicar por qué y debo de por qué generé con IA, por qué copié y pegué, debo de revisar y de verificar ese texto. Entonces, de esta manera, los usuarios están no solamente interactuando con ese texto, es decir, los docentes pueden identificar esta información de manera clara, lo que les da a ellos una mayor visibilidad, ¿listo? Pero al mismo tiempo, no es un proceso de detección únicamente, sino que también los usuarios o los estudiantes o los investigadores van a lograr aprender a relacionarse de una manera mucho más clara con el texto. ¿Listo? Es decir, ellos van a poder aprender y vamos a evitar que sucedan casos como este caso que sucedió, pues digamos, de publicación de un artículo donde dice yo te puedo ayudar en X, Y o Z, ¿no? Entonces, esto digamos que es un mecanismo súper interesante que ayuda a todas las personas que, digamos, interactúan, a todos los actores. Realmente yo no conozco que exista una herramienta como tal hoy en día que logre hacer como esa identificación, porque es mucho más allá que una detección de contenido generado por IA. ¿Listo? Entonces, hoy en día existen detectores de contenido generado por IA. Hay muchas herramientas que están en el mercado. De hecho, nosotros dentro de Trinca también ofrecemos una. Sin embargo, estas herramientas de IA que detectan IA normalmente nunca son tan precisas, ¿vale? ¿Por qué? Porque funcionan con falsos positivos. Con DocuMark lo que hacemos es ir un paso más allá y hacer una captura del movimiento del usuario, donde los docentes o la institución evaluadora va a poder tener un panorama mucho más claro del origen de las fuentes, incluyendo contenido generado por IA, copiado y pegado y generado por el humano. ¿Listo? Entonces es un mecanismo también bastante completo para ello. ¿Listo? No sé si María del Pilar, si logré responder tu pregunta. Bueno. Creo que otra pregunta más y para Sí, poder gracias. terminar. Listo, entonces mira acá. Bueno, esa es la pregunta. Dice Jason Alexander, buen día, hola Jason, ¿cómo estás? ¿Cuál es la forma adecuada de realizar la referenciación y respectiva citación del uso de la IA, puntualmente de tipo GPT, Copilot, generativa o en resumen? Yo creo que esto varía mucho dependiendo de la revista donde vayamos a, digamos, a donde vamos a publicar nuestro documento. Listo, entonces cada una puede tener, digamos, indicaciones específicas sobre cuál debe ser la forma adecuada de realizar esta referenciación, pero hoy en día eso es algo que ya la mayoría de revistas están solicitando. Listo, de hecho muchas de ellas tienen sus propios identificadores de contenido generado por IA y esto puede inclusive marcar de manera, pues digamos, negativa. Entonces, depende porque eso puede variar según cada una de las revistas a donde queramos someter nuestro manuscrito. ¿Listo? Gracias, Sandra. Bueno, yo creo que llegamos a la parte final. Agradecerte nuevamente, Sandra, por la excelente presentación, a Enago, a todos mis colegas de las bibliotecas de la Alianza 4 y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos en este espacio. Esperamos que esta mañana esta charla les brinde nuevas perspectivas para el uso y aplicación de la inteligencia artificial y como Sandra nos lo resaltó en toda su presentación, de manera crítica, responsable. eh, Hay que hacer uso de las herramientas, pero definitivamente hay que hacer uso de ellas, pero de esa manera crítica y responsable. Entonces, les agradecemos a todos ustedes por el espacio y les deseamos un feliz día. Gracias, Que Patricia, por estén la bien. invitación. Gracias a todos. Espero que estén muy bien. Gracias, Hasta Sandra. luego.